Oye, ¿qué digo yo? ¿Os creéis que esta semana no íbamos a tener culebrón, no? Llevamos un par de semanas diciendo, bueno, pasan cositas, pero tampoco se ha muerto ningún papa, tampoco ha habido ningún apagón, tampoco ha habido, no ha estallado ninguna otra guerra, ¿verdad? Nos falta un poco como de chicha así hacia el final de la temporada y pues ¡pum! Ha caído culebrón político. Y esta vez el premio se lo ha llevado el Partido Socialista. Capítulo nuevo en su larga saga de cómo perder la dignidad en política. Porque lo que ha pasado con Santos Cerdán, que ahora os lo explicaré por si os habéis perdido algún episodio, es de manual. De manual, pero de autoayuda para dejar de votarles. ¿Os suena? Hace una semana era el amigo personal de Sánchez, el hombre que le organizaba los mítines y las fotos bonitas, el de la confianza total. Y hoy es el exsecretario de organización, exdiputado y casi, por la cara que le veíamos a Sánchez al saludarle, examigo. En 72 horas, una carrera meteórica, más rápida que cualquier gestión del SEPE, más rápida que una ruptura en la Isla de las Tentaciones. Así que hoy no os vamos a contar lo que ya está en todos los informativos. Aquí os traemos nuestro propio manual de autodestrucción del PSOE. Igual da para el próximo libro de Pedro Sánchez. ¿Cómo se puede pasar de cerrar filas a cerrar el chiringuito en solo 5 actos? Spoiler, en este partido hay más giros que en una novela de Agatha Christie, pero con menos talento literario. ¿Preparadas? Pues vamos allá, una musiquita de tensión, cafelito en la mano y al lío, que esto va para meme del fin de semana. Empecemos por nuestros queridos protagonistas y por supuesto el protagonista principal de esta semana ha sido Santos Cerdán. No en la Champions, como decimos, esta biblia de protagonistas, pero casi. Santos Cerdán, técnico de electrónica por formación, concejal en Navarra y elegido secretario de organización del PSOE en 2023. O sea, el botón de reset interno ahora acorralado por la UCO por gestionar presuntas mordidas de 620.000 euros vinculadas a Acciona y a contratos públicos según grabaciones aportadas al Supremo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se negociaban adjudicaciones de las que hace el gobierno, imagínate, para una obra tochísima, imagínate, carreteras, y Koldo iba y decía, vale, el precio es este, y de ese precio una parte iba para Santos Cerdán, para Ábalos, para Koldo, ya se iban repartiendo un poquito las cositas. Técnico de electrónica por lo que vemos y experto en enchufes y en sobres que llegaban con dinero por debajo de la mesa. Hay más, por supuesto, porque claro, esto ha afectado a Pedro Sánchez, que es el otro personaje de este manual de autodestrucción, secretario general del PSOE, presidente del gobierno. En 72 horas ha pasado de decir mi amigo y mi hombre de confianza a lo siento, no debimos confiar en él 8 veces y de golpe pidió perdón, ordenó auditoría, remodelación, pero nada de elecciones anticipadas. Vamos, como echar gasolina al fuego, decir perdón y mear encima con forma de auditoría. Hay más, María Jesús Montero y Félix Bolaños están también en esta lista de el manual de autodestrucción. Decían hace 4 días, literalmente, pongo la mano en el fuego y ahora están con el extintor colgando. Cuando la cosa quema, ya se sabe. El fuego es simbólico, pero las quemaduras son reales. Y en el PSOE las metáforas se gestionan peor que los fondos europeos. Por favor, políticos y políticas en general, dejad de decirlo de pongo la mano en el fuego por esta persona, porque es un poco como el beso de la muerte. Sabes que después de eso esa persona va a caer. Pero, por supuesto, tampoco podemos dejar de hablar de los socios de coalición, de Sumar, también del PNV, que asisten al espectáculo desde el palco, con Yolanda Díaz diciendo que ya no basta con pedir perdón. Exige resetear todo. Resetear, como si esto fuera básicamente un pachinko político y con darle al botón se arreglara. Chicas, aquí ya no vale ni paella ni tortilla. Hace falta disco duro nuevo. Y para mí, que saliera ayer, no la beneficiaba en nada. Pero bueno, esta es opinión personal. Al final, pues qué te voy a decir, que con estos personajes en la escena que tenemos, el técnico de las comisiones, el jefe haciendo malabares, el staff detrás de las cortinas, tenemos el reparto perfecto para un manual de caída en 5 actos. Así que vamos a ver cómo empezaron a hundirse. El acto 1 que conocimos sería la bomba de la UCO. ¡Boom! Se empieza a hablar de un informe de la UCO que señala a Santos Cerdán como el encargado de gestionar pagos a Koldo y a Ábalos. Dentro del informe
Hay conversaciones en las que se dice 550.000 y de ahí descontamos. El informe de la Guardia Civil aportaba al juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo y señalaba al secretario de Organización del PSOE como la persona encargada de gestionar los presuntos pagos de mordidas. Aquí es cuando empieza todo: grabaciones, fechas, nombres, conversaciones donde Cerdán presuntamente reparte sobres como si fueran caramelos, y en Ferraz ataque de pánico. ¿Qué hace el PSOE ante esto? Saca su comodín favorito: auditoría. Mucho cuidado con esta palabra. Auditoría en política es como cuando en una familia dicen: vamos a hablarlo todos en casa. Traducción: no tenemos ni idea de qué hacer, pero necesitamos ganar tiempo. Mientras tanto, la bomba ya había estallado y, por supuesto, las redes estaban ya ardiendo. Llegó el momento también en el que Santos Cerdán negó las acusaciones de la UCO y confirmó que iría voluntariamente a declarar al Supremo. Aseguraba en los pasillos, poco antes de conocerse que le iban a cesar, que no tenía nada que temer. Patxi López también decía: ya hemos dicho que cuando conozcamos el informe, lo veamos y leamos, hablaremos, incluso hablará el propio Santos. Spoiler, no. Hasta entonces no vamos a decir nada, decía Patxi López. Desde Ferraz enviaron la noche del miércoles una nota a los medios pocos minutos después de publicarse las informaciones, ante lo que parece ser, decían, un adelanto del informe de la UCO, que lleva siendo citado y filtrado desde hace meses por algunos medios de comunicación y algunas consideraciones, decían desde la dirección del PSOE. El conocimiento, una vez más por la vía de la filtración de actuaciones policiales, se ha convertido en una cuestión académica de nuestro país que solo genera indefensión y juicios mediáticos a los afectados. Que yo puedo estar de acuerdo en que todos sabemos de qué pie cojea la UCO, pero cariño, si las conversaciones son reales, eso la verdad que queda en segundo término. También decían entonces, insisto, después de conocerse el contenido íntegro del informe, Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás. Es que, ojo, ha cobrado una comisión por ello. Cuando se conozca la totalidad del informe, Santos Cerdán dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona. ¿Qué creo yo? Que Pedro Sánchez cogió a Santos Cerdán y le dijo: dime la verdad, ¿hay algo? ¿Hay algo? Y él, pues no sé por qué, porque es algo que va a estallar y en vez de llevarte solo a ti por delante se va a llevar a todo el partido, le debió decir: no, te prometo, te juro, te mega prometo que no hay nada. Y resulta que sí que había, y que vaya sí que había, amigas mías. Como decíamos, el PSOE, antes de conocerse el contenido íntegro del informe, estaba en modo negación, estaba en modo todo es una cacería mediática. Santos Cerdán, más tranquilo que un cactus en el desierto, la verdad, asegurando que va a declarar y que todo está bien. Pedro Sánchez, en su papel de amigo leal, mi amigo, un hombre honesto, vamos, como si lo del informe de la Guardia Civil fuese un malentendido administrativo, que sí, se equivoca, pero es que sale muchas veces el nombre de Santos Cerdán en el informe. La consigna era clara: cerrar filas, decir que todo era una campaña de la ultraderecha mediática y esperar a que pasara el chaparrón. ¿Qué podía salir mal? Pues efectivamente todo. Así llegamos al acto 3 y la dimisión express horas después de esto. Santos Cerdán dimite, por fin. Adiós, muy buenas. Así pasó y así lo contaron también en público. Deja su acta de diputado y dimite como secretario de organización del PSOE. El dirigente socialista difunde un comunicado tras la publicación del informe de la UCO que le señala de forma directa en el cobro de presuntas comisiones. Cerdán se reafirma en que no ha cometido ninguna ilegalidad ni ha sido cómplice de ninguna. Como decimos, entregó su acta y aquí es cuando nos preguntamos todas por qué no lo hizo antes. De hecho, ¿por qué no lo hizo cuando estalló el caso Koldo? ¿Por qué no dimitió cuando el informe de la UCO ya lo señalaba directamente? ¿Por qué esperar a que el escándalo lo empapara todo? ¿Por qué decirle a sus compañeros que él no tenía nada que ver? La respuesta es sencilla: porque no saben gestionar crisis, o creen que la política se resuelve con notas de prensa y auditorías express, pero tristemente no. Y en el mundo en el que vivimos, todos nos acabamos enterando de todo, aunque sea tarde y mal. Así llegamos al acto 4, que es ya, bueno, pues la verdad, el Oscar it's to Pedro Sánchez por ese momento en el que comparece en directo, carita de circunstancias, tono solemne y suelta el clásico: pido perdón. Ya lo habéis visto, pero la verdad que no sobra verlo otra vez. Y como saben, el motivo de esta comparecencia es para dar explicaciones tras tener conocimiento del informe de la Guardia Civil que investiga la causa abierta contra José Luis Ábalos y Koldo García. Y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón y naturalmente y especialmente
en esta sede, la sede del Partido Socialista Obrero Español, a los militantes y a los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que durante semanas y meses, y ustedes además se han hecho eco en los medios de comunicación sobre ello, circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Pide perdón en varias ocasiones. Ojo, a mí no me parece mal que pida perdón. Puedo creérmelo o no creérmelo. Yo creo que elegir como secretario de organización y darle el Ministerio de Transportes después a una persona como Ábalos, a la que lo siento mucho, pero es que se la ve venir de lejos. Tú me dices ahora que yo que sé, que Teresa Rivera o que Yolanda Díaz pues se van de clubs de alterne y se lo gastan todo en copas y me sorprende. Pero la verdad, me lo dices de Ábalos, más esta persona conociéndolo, sabiendo el modo de vida que llevaba y sabiendo cómo era y ya solo cómo hablaba, pues sí, a veces no hay que juzgar las apariencias por fuera, pero cuando va a ser un puesto de tan grande responsabilidad, a veces hay que curarte un poco más de salud de con quién te juntas. Y después de Ábalos, Santos Cerdán, pues hijo mío, yo es que también te digo, o sea, o eliges muy mal tus amigos o es que no tienes mucho olfato político, con lo cual en cualquiera de las dos circunstancias no sé si es muy bueno que siga de presidente. Como decimos, a mí no me parece mal que pida perdón, me parece bien, creo que deberíamos normalizar en política que se pidiera perdón, pero claro, ¿qué ha ocurrido? Que nadie más ha dimitido y que no se asumen más responsabilidades. Es como decirle a tu ex, perdona por la noche, pero seguimos juntos, ¿no? El PSOE convencido que con un buen speech y unas cuantas auditorías aquí no ha pasado nada, porque sí, llegamos al acto 5 y es que Pedro Sánchez, aparte de pedir perdón, dice que no se va a quedar ahí y ¿qué anuncia? Anuncia auditorías, como si eso fuera a acabar con el problema que estamos viendo que está asomando la patita. Como en tribolaños todavía chamuscados, con el PSOE en shock y sin discurso claro, con la derecha pidiendo elecciones anticipadas a grito pelado y con un caso de corrupción que ya ha pasado a las portadas europeas, ahora nos venden como revulsivo una auditoría externa y una reestructuración interna aún por concretar. Spoiler, no se recupera la credibilidad con auditorías de escaparate, ni con dimisiones a regañadientes, ni con lavados de cara en la ejecutiva. Aquí hace falta un sistema operativo nuevo y sobre todo hace falta que alguien en Ferraz se lea de una vez el manual básico de cómo no hundir tu propio gobierno en 5 actos. No hacen falta auditorías, hace falta que alguien revise las adjudicaciones para que sea menos probable que ocurra. Y mientras tanto, amigas, pues con todos los medios, venga titulares, venga editoriales, venga que tertulias, atizando con razón a los políticos que se corrompen, que si Cerdán, que si Ábalos, que si el PSOE, que si la regeneración pendiente, bla bla bla, perfecto. Todo eso hay que contarlo, pero ¿y los otros? Nadie pregunta por ellos, porque no hay dimisiones en el lado de las empresas. ¿Dónde están los nombres de las grandes empresas que pagan esas comisiones a cambio de las adjudicaciones, que negocian con el Koldo de turno y con el Ábalos de turno? Vete tú a saber en qué local de carretera, porque aquí, amigas, no hay mordida sin mordedor. Acciona, SACIR, Ferrovial, empresas que cada 2x3 salen en los papeles de estos casos y que sin embargo apenas aparecen en los titulares. ¿Por qué será? A ver si va a tener algo que ver con que son las mismas empresas que inundan de publicidad las páginas de esos mismos medios. Y claro, no es lo mismo abrir un informativo diciendo el PSOE en el fango que diciendo las constructoras financiando el fango. Culpan también, que esto me da muchísima rabia, a una parte de los votantes de izquierdas, o bueno, del PSOE, por no dejar de votar a Sánchez. Pero te venden esos mismos que te culpan que la alternativa es Rajoy, el de Luis Fuerte, el que cuando se enteró de que se abría la trama Gürtel, la más importante que ha habido en este país en los últimos años, ¿qué hizo Mariano Rajoy? Mandarle un mensaje al cabecilla de la trama, y que el día que salía, como decimos, este escándalo de la trama Gürtel, no pidió perdón, compareció delante de un plasma sin opción a preguntar a los periodistas. No nos tratéis de tontos, porque muchos y muchas todavía tenemos mucha memoria. Así que hoy toca darle caña a quien se lo merece, y el PSOE se lo ha ganado a pulso, pero ojo con
con el teatrillo, porque mientras miramos a los políticos que caen, los que están siempre detrás de la cortina, que son, amiga mía, los que pagan, siguen intocables. Y no entiendo cómo empresas que una y otra vez se llevan, dan esas mordidas y participan en la corrupción, no se les prohíbe volver a participar en las adjudicaciones. No entiendo, podría empezar a lo mejor por ahí Sánchez esa regeneración, ya verías cómo así las empresas a lo mejor se lo pensaban antes de ser corrompidas. No entiendo cómo no se les inhabilita para esto. Y esto, amigas, es el auténtico reset que nunca llega.